No ha habido en 269 años un sismo comparable al de 1746 que destruyó la ciudad de Lima. Ese silencio sísmico no hace más que aumentar la probabilidad de que ocurra un gran terremoto, así que a estar preparados con nuestras mochilas de emergencia. Uno de los invitados internacionales más importantes a la 36ª Feria Nacional del Libro, Ricardo Palma, que terminó hace unos días, fue el escritor chileno Carlos Franz, y nos encontramos con él para entrevistarlo sobre su más reciente novela, Si te vieras con mis ojos, y descubrir qué cosa es el pirococo que vive entre Chile y Perú. Por su novela discurren con toda soltura los nombres de Charles Darwin, Alexander von Humboldt, Johann Moritz Urrugendas, el Beagle y otros que son parte de la historia y la leyenda no solo de Chile, sino también universal. Menudos personajes para una novela. Sí, bueno, eso era parte del desafío, eso es lo que hace entretenido escribir, atreverse con los grandes y mirarles la espalda, los pies de barro también. En este caso, claro, yo me guío un poco por las figuras históricas, pero me tomo todas las libertades del mundo, ¿eh? Para recrearlos a su manera. Para recrearlos. Y de acuerdo a sus propias historias. Y desmitificarlos también. Sobre todo eso, humanizarlos, ¿no? Exactamente. ¿Cómo los incluyó? ¿Cómo decidió incluirlos? Bueno, hace muchos años tenía ganas de escribir una historia de amor. Yo creo que es un desafío que un novelista, bueno, no todos, pero yo al menos me planteaba. Es un género muy difícil la novela de amor porque es muy fácil caer en la cursilería y en la sensiblería. Los amores contrariados, diría Gabriel García Márquez. Los amores contrariados, claro. Pero son un gran tema en el cual uno debe alguna vez, creo yo, probar la mano, ¿no? Y bueno, encontré hace muchos años también esta historia verdadera, el amor entre el pintor viajero alemán Johann Moritz Urrugendas, que viajó por América Latina durante casi 20 años. Me decía que estuvo en Lima también. Estuvo en Lima, claro. Estuvo en Perú 2 años, en Lima 1 año y medio. Viajó mucho por el país y pintó muchísimo. Es uno de los grandes testimonios del Perú de la primera mitad del siglo XIX. Igual que en Chile, igual que en México, igual que en Brasil, en Argentina, en fin, es un testimonio, dejó un testimonio increíble. Bueno, pero este llegó a Chile en 1834, dispuesto a quedarse apenas un par de semanas, porque Humboldt le había advertido de que ahí no había nada interesante que ver. Y se quedó 8 años. Y la razón de que se quedara 8 años fue que conoció a una mujer, Carmen, una mujer casada de la cual se enamoró y entabló una relación tormentosa. Bueno, de esto queda el registro de las cartas de ella a él, que se encontraron un siglo después. ¿Eso quiere decir que Carmen es un personaje de la historia de Valparaíso? Sí, pues es un personaje real. Es una escritora de tomo y lomo, nunca publicó nada, pero las cartas que, como le decía, aparecieron, que Urrugendas conservó toda la vida, y cuando murió quedaron guardadas en un baúl, en un ático en Alemania, sobrevivieron a las 2 guerras mundiales y a 1000 cosas más, y en 1950 y tantos fueron encontradas. Son más de 200 y tantas cartas que dan testimonio de una escritora extraordinaria y además de una gran pasión. Ahí está la historia de amor vista desde la perspectiva de ella, porque las cartas de él, como esto era un amor adúltero, naturalmente ella las destruyó. Entonces yo lo que hago es reconstruir la historia como si ella pensara, bueno, ¿cómo lo viste tú? Yo sé cómo lo vi, pero quiero saber cómo lo viste tú, cómo lo viviste tú. Por eso la historia está contada además desde esa perspectiva. Urrugendas, Darwin, Humboldt y la propia Carmen, a pesar de sus cortas edades, se muestran como verdaderos eruditos en los temas que deciden abordar. Bueno, es que depende. Urrugendas era un pintor de una dinastía de pintores. Durante 2 siglos su familia habían sido artistas. Su bisabuelo es un gran pintor del siglo XVII. Así que sabe mucho, y desde los 12 años se dedicó solo a pintar en el taller de su padre. Sabe mucho de lo que hace. Carmen era una mujer extraordinariamente ilustrada, es una de las grandes mujeres latinoamericanas del siglo XIX. Era una políglota, hablaba inglés, francés y alemán. Pero jovencísima en la novela, por lo menos. 27 años. 27 años, ¿no? 27 años tiene. Una educación privilegiada, venía, claro, de una familia privilegiada. De niña había conocido a todos los próceres de la independencia porque su padre, don Ramón Arriagada, fue uno de ellos.
casó muy joven, por admiración quizá más que por amor, con un héroe de la independencia, un oficial prusiano que se batió en Ayacucho, que fue herido allí y a pesar de la gravísima herida, siguió combatiendo y San Martín lo distinguió con la Orden del Sol. Le dieron la Orden del Sol, pero no le dieron los beneficios que traía la Orden del Sol, ¿no? Ah, claro, bueno, como vinieron después las anarquías y este se fue a vivir a Chile, se enamoró allí de esta mujer, entonces los gobiernos de Perú y Chile se esmeraron, se pelearon por no pagarle la pensión que le correspondía, así que el pobre estaba bastante mal. Y para colmo, la mujer, mucho más joven, 30 años más joven, se le enamora del pintor este. Algunos dirán que es una novela histórica y otros que se trata de la historia novelada. En todo caso, está allí la particular historia de esa región portuaria de Chile, que es también similar a la de otras regiones de otros países del continente, ¿no? Sí, está un retrato, un panorama, varios paisajes de Valparaíso, una ciudad fundamental para nosotros y para todo el Cono Sur. Hay que recordar que era la vía de entrada natural al Pacífico desde el Atlántico hasta la creación del Canal de Panamá. Entonces el primer puerto importante que se tocaba en ese viaje era Valparaíso. Y por lo tanto era un lugar donde confluían una cantidad de extranjeros de todas partes del mundo, ¿no? Era muy cosmopolita aún en esa primer atisbo de nación independiente que era Chile. Un puerto Babel. Exactamente, sí. Y para los países que compartimos las mismas costas marítimas no se puede dejar de mencionar una cosa que está en su novela a lo largo de toda su escritura, el picoroco, que es una suerte de emblema del machismo latinoamericano. Sí, bueno, yo hago que Darwin, que tiene base histórica esto, ¿eh? Darwin descubre, no lo descubre porque estaba en realidad ya descrito, el Austromegavalanus cicatus, que es el nombre oficial científico del picoroco. En realidad lo había descrito el abate Molina en el siglo XVIII, pero en fin, él lo recoge en Chiloé y después lo analiza y después queda tan fascinado con las disecciones que hace de este bicho que decide estudiar toda la familia y descubre que la familia es enorme, ¿no? Y que es pariente directo del percebe español, que es aparentemente muy diferente. Bueno, le dedica 8 años también a estudiar estos bichos y publica un libro que es hasta el día de hoy la obra fundamental y definitiva sobre los cirrípedos. Bueno, esto parece muy aburrido, pero claro, en la novela se juega con la idea de que el picoroco es el nombre que en Chile al menos se le da también al sexo masculino, y Carmen hace mucho caudal de esto. Pero la característica principal del picoroco, ¿cuál es? La característica del picoroco, bueno, tiene varias. Parece un volcancito, sale una doble uña de allí dentro y se come muy rico, ¿no? Exactamente, el picoroco tiene una característica, es hermafrodita sucesivo o simultáneo, ahora ya no me acuerdo. Bueno, pero el caso es que la hembra es muy grande, el macho es apenas una cosita pequeñita que está dentro de la concha esta tubular, pero no se cruza con su propia hembra, sino que saca un enorme, larguísimo, digamos, pene, que va a la concha vecina. Buscando a los vecinos. O sea que es un animal adúltero. Por naturaleza. Y en proporción tiene el pene más largo del reino animal, exactamente. Los cuadros que pintó Rugéndez y que se mencionan en la novela están en los lugares que allí se mencionan, como el Museo Municipal de Valparaíso, por ejemplo. Usted dice que sus cuadros están por todos lados. ¿Están también en el Museo de Valparaíso? Sí, hay un par de Rugendas, pero la verdad es que el destino de Rugendas ha sido un poco triste. Es un pintor apasionante, muy interesante, pero la mayor parte de su obra está en colecciones, guardada y no tiene acceso al público. La inmensa mayoría están en Alemania, pero en archivos que no están colgando permanentemente en los museos. Aquí en Perú hay varios Rugendas, pero yo entiendo que solo hay 1 o 2 en alguna colección pública, los demás son en colecciones privadas. Lo mismo ocurre en Chile, en el Museo de Bellas Artes hay un Rugenda, el resto guardados en bodegas. ¿Por qué su historia fue un poco triste? Yo diría que a Rugendas le pasó lo siguiente. Él era un pintor, bueno, que vino a América con este gran proyecto de pintarlo todo, ¿no? Quería viajar por todos los países americanos
o de latinoamericanos, pintándolo todo y luego publicar un álbum por país con todas las vistas de su gente, de sus paisajes, en fin. Pero ese proyecto requería, claro, muchísimos apoyos, requería apoyos políticos, en fin. Y él, cuando llega a Chile y en lugar de quedarse solo 2 semanas, seguir viaje a Europa y... ¿Cómo era su proyecto inicial? Exactamente. Él se enamora, se queda allí empantanado, pierde los contactos que tenía en Europa y cuando ya vuelve a intentarlo, cuando finalmente vuelve a Europa, ya es tarde. Y entonces sacrifica su carrera por amor. ¿Qué pasó con Carmen después? La Carmen Real vivió muchos años, 100 años, murió en 1900. 100 años. Sí, murió en 1900, no se sabe la fecha exacta, pero probablemente 1902, con lo que habría llegado a los 100 años exactos. Y después de haber sido heredera de una de las familias más ricas, terratenientes chilenas, murió muy pobre, tan pobre que vivía de llegada en la casa de una amiga suya. Fue enterrada en el cementerio de Talca en una tumba temporal que cuando no se renovó se lanzaron sus huesos a la fosa común. Así que ni siquiera hay una tumba de la pobre Carmen. Yo aspiro a que mi novela sea el lugar en donde estos amantes contrariados se encuentren, ya que ni siquiera tienen una tumba donde podamos visitarlo. Pero es una maldición, ¿no? Parece una maldición porque la tumba de Rugendas también se perdió en Alemania. O sea, de alguna manera esta novela es una reivindicación de esos personajes. Sí, tiene un objetivo romántico, lo confieso, emotivo, y yo creo que es difícil, la verdad es que he reflexionado bastante sobre esto, es difícil para un escritor abordar proyectos de largo aliento que exigen tantos años, si no hay una motivación emocional y no puramente intelectual. A mí me conmovió mucho la historia de estos enamorados y claro, uno trata de darles una segunda oportunidad, ¿no? Aunque sea en el plano de la ficción. ¿Cuántos años le ha tomado este libro desde que lo empezó a pensar hasta que sale convertido en libro? Si sumamos todo eso, más de 20 años, porque la idea la tuve hace más de 20 años. ¿Sí? Y tomé apuntes durante todo ese tiempo, en fin, hasta que finalmente llegué al momento en que tenía que escribirla o ya olvidarme de ella. Pero también eso requiere, es fruto de una evolución interior, uno tiene que saber más de sí mismo y de un tema tan vasto, tan difícil como es el amor, nada menos. ¿Lo disfrutó? Sí, mucho. Yo me divertí mucho porque además la novela tiene un plano de lectura que es humorístico. Los amantes corren el riesgo de hacer el ridículo constantemente. Todo el tiempo, ¿no? Ah, claro, y sobre todo cuando uno se desenamora después y piensa las cosas absurdas que hizo. ¿Y hay algo de autobiográfico? Claro que hay, pero no puedo revelar qué. ¿Qué viene después de este libro? ¿O tiene otros más que están en camino? Sí, tengo la idea de una novela que estoy tomando apuntes. Me demoro mucho en mis libros, pero a cambio no me arrepiento de ninguno. Muchísimas gracias, muy amable. Es una gran satisfacción poder leer un poco de la historia de Chile, además salpicado con las historias de amor de personajes tan interesantes. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Tras la pausa, volvemos con el guitarrista Julio Caballero. Jorge Caballero ganó el primer premio dado a guitarristas del Nuremberg International Competition Award, uno de los premios más prestigiosos que se otorga a los artistas intérpretes de algunos instrumentos seleccionados. Además, ha sido considerado como uno de los mejores guitarristas de su generación por el New York Times, que lo calificó de guitarrista magistral. El próximo 16 de diciembre, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica presenta su ya tradicional concierto de gala de fin de año en el Gran Teatro Nacional. Allí tocará el guitarrista Jorge Caballero para interpretar el concierto de Aranjuez del compositor español Joaquín Rodrigo. Escuchemos a este virtuoso de la guitarra.
la pausa volvemos con el Gabinete de la Curiosidad. Durante la época de las grandes exploraciones y descubrimientos entre los siglos XVI y XVII, se coleccionaban las curiosidades y hallazgos procedentes de estas incursiones. Estos gabinetes de curiosidades dieron paso luego a los museos que conocemos hoy. Y justamente con relación a este concepto es que el Museo de Arte de Lima presenta el Gabinete de la Curiosidad. Veamos de qué se trata. El Gabinete de la Curiosidad es un proyecto que venimos desarrollando junto a Raymond Chávez desde el año 2006. Primera etapa en ese momento como parte de una exposición que se llevaba a cabo en el museo, y nuestra labor fue hacer una suerte de medición de las relaciones entre las audiencias del parque y del museo. En esa ocasión, en lugar de ir a hacer una encuesta convencional y a realizarle preguntas nosotros a los paseantes, invertimos los roles y estuvimos ubicados en el parque más bien como receptores de la curiosidad y todas las dudas e intrigas que ese público podía tener en relación no solo a este museo, sino en general a la institución artística. Lo que es el montaje fue una semana, creo, o sea, es más o menos lo habitual en estos casos, pero también el trabajo previo es un trabajo de varios meses, de visitar los fondos del museo, los archivos, de hablar con las curadoras, de ir definiendo qué tipo de piezas podíamos utilizar, cuáles no. Claro, la muestra coincidió con la reapertura del segundo piso, entonces muchas de las cosas que para nosotros eran muy apetitosas en términos museográficos ya estaban ubicadas arriba, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en algunos casos lo que hicimos fue hacer copias dibujadas de algunos objetos o de algunos dibujos o incluso de alguna fotografía, ¿no? Es un juego de palabras que tiene, digamos, dos ingredientes. Uno de ellos son los gabinetes de curiosidades, que son estos espacios que albergaban colecciones privadas que luego fueron haciéndose más grandes y luego públicas y que dieron origen a los museos modernos. Y también, digamos, hemos cambiado el curiosidades por la curiosidad como una actitud activa en los públicos, que es algo que nos interesa cada vez que llevamos a cabo trabajos que involucran participación. Una de las cosas claves en esta museografía es que reacciona de alguna manera a la museografía del segundo piso, de la colección permanente, ¿no? Por ejemplo, una manera de reaccionar es si arriba se trabaja en clave cronológica y estilística, aquí nosotros prescindimos de esos ejes. Arriba también se muestra mobiliario, pero ese mobiliario normalmente pues el armario que está arriba está cerrado, la sala de directorio que tiene una gran cantidad de mobiliario está cerrada y solo se puede ver desde fuera. Entonces lo que nosotros acá en ese sentido propusimos fue incorporar al mobiliario de una manera más activa, por ejemplo. Entonces tenemos esta serie de sillas de diversos orígenes y ubicadas como si fuese en el propio almacén en el que las vimos tal cual, ¿no? Eso quiere decir que las ponemos en relación con la museografía de una manera como quitándoles gravedad, ¿no? Las dejamos como todavía en el almacén y, como te he comentado antes, como habíamos prescindido de esos ejes, del eje cronológico y del eje estilístico, acá las tenemos conviviendo con unas piezas que son contemporáneas a nosotros, no son de la época de los muebles. Tenemos este televisor que está aquí, por ejemplo, que es una pieza de un artista contemporáneo. Detrás tenemos unas fotos. Entonces se trataba un poco de eso, de que la museografía rompiese las jerarquías del segundo piso y trabajase en otra onda, pero siempre con el fin de contestar esas preguntas que para nosotros era el objetivo principal. En el lapso de tiempo que va de 2006 a la actualidad,
el museo estuvo durante mucho tiempo en obras. Entonces, traer un andamio para nosotros era aludir a ese proceso de construcción en el que está el museo, o ha estado en el museo hasta ahora. Y por otro lado también el andamio remite a otra cuestión que para nosotros es clave, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en una cafetería, en una librería, en una biblioteca, en un museo, uno piensa que siempre han sido iguales. Pero lo que pasa con los museos es que van cambiando con el tiempo, se adaptan a las nuevas soluciones arquitectónicas, por ejemplo, a la tecnología, a cuestiones de índole museográfico también. Entonces, para nosotros, ubicar un andamio en el lugar principal era como para aludir a ese proceso de construcción permanente en el cual el público también tiene una gran labor, ¿no? Porque los museos, ya te digo, no son entidades que permanezcan como la pirámide de Keops, igualita de 3000 años, sino que van cambiando. Y ese andamio tiene que ver con eso, ¿no? El andamio habla del perpetuo cambio en el que viven las instituciones culturales, y si la gente es curiosa, si la gente es receptiva y si la gente es crítica, pues eso colabora para bien a los cambios. El rango de piezas que hemos utilizado es muy amplio. Hemos podido contar con piezas como cerámicas precolombinas, cerámicas modernas, contemporáneas, pinturas, dibujos, obras de arte contemporáneo y también mobiliario antiguo de la colección. Así que es una muestra muy variada y que permite una lectura no desde lo cronológico o estilístico, sino más bien en el cruce de todos esos estímulos visuales. Es un trabajo de un artista peruano, Juan Javier Salazar, uno de los mejores artistas que tenemos acá en el país en la actualidad, colega nuestro, y él utilizó esta funda que asemeja un muro incaico para cubrir la estatua de Pizarro que estaba ubicada al lado del Palacio de Gobierno. Esto creo que fue en los años 90, si no estoy mal, lo digo de memoria. Entonces a nosotros siempre nos interesó esa acción descolonizadora, ¿no? Esa posibilidad de agarrar, de darle un poco la vuelta al pasado y olvidándonos de los conquistadores. Los invitamos a todos al Gabinete de la Curiosidad en el Mali. Está abierto de martes a domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Los sábados es hasta las 5. Los jueves hay ingreso gratuito, son los jueves populares. Y el Mali in situ propiamente tiene ingreso gratuito todos los días. Tras la pausa, galerías y laberintos. Es el turno de las galerías y laberintos. En el Centro College se presenta Proyecciones de Tierra, primera exposición bipersonal de las artistas Silvana Hurtado de Anderas y Elizabeth Vázquez. Se trata de un proyecto de observación, recolección y representación de los procesos de la Tierra en los desiertos de la costa de nuestro país. Por medio de quemas en un horno cerámico, las artistas transforman y categorizan la materia desértica. La intención de las artistas se centra entonces en poetizar los terrenos áridos, buscando completar un círculo o abrir nuevos círculos de construcción y transformación sobre el territorio. Después de todo, es también sobre estos terrenos áridos que se grafica el paso del tiempo en función del viento, la lluvia o el mar, así como del paso del hombre. En la misma galería se presenta Relatos del Tiempo, de Lucía Slater. Son huellas que nos hablan de un acontecer cotidiano, simple, sencillo, pero con la fuerza de algo que ha sido grabado en nosotros
y que necesita volver a decirse. Relatos del Tiempo es el espacio donde todo este acontecer viene revelándose y sorprendiendo como una inagotable fuente de creatividad. Huellas que están marcadas en las memorias del alma, de un ayer que está hoy presente, sumando un todo que explica quiénes somos y hacia dónde vamos. En el Centro Cultural Cafaese se presenta Arte y Talento Piurano. Se presentan obras artísticas de escultura y pintura inspiradas en la labor del maestro Víctor Delfín Ramírez, piurano de nacimiento. En esta muestra se podrán apreciar composiciones de profunda contextualización y análisis de un entorno globalizado que conlleva al espectador a un consumo cultural cada vez más atraído al proceso de desmitificación de la obra y nos conduzca a la razón de ser del arte, la esencia del ser humano. En el Centro Cultural Bellas Artes se presenta Rever, Memoria y Reticencia. El proyecto, gestado en noviembre del 2004, reúne a 5 artistas jóvenes recién egresados de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto, dirigido por Raúl Silva, propone una investigación visual y contextual de cultura material de la década del 90 para realizar distintos proyectos personales, desde los cuales se ha realizado una selección para la exposición. En la misma galería se presenta Estandartes, procesos creativos de estudiantes de Bellas Artes. En esta exposición, los estudiantes de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú nos invitan a conocer la intensidad de sus procesos creativos en etapa de su formación profesional. Encontramos propuestas que reivindican el acto milenario de jugar con los símbolos y las sensaciones, dando rienda suelta a las intuiciones. Son propuestas que buscan equilibrar un óptimo nivel técnico con un amplio manejo del lenguaje simbólico y un proceso de investigación. En la Galería Lucía de la Puente se presenta Intersticios. La muestra está compuesta por óleos y dibujos con técnica mixta. La exposición posee una atmósfera que se crea mediante líneas precisas, planos sólidos, transparencias y fraccionados, atravesados por sutiles veladuras con luces y sombras que el artista trata de representar con personajes imaginarios que la habitan. En el Instituto Cultural Peruano Norteamericano se presenta el 43º Salón Nacional de Acuarela IBNA 2015. Esta nueva edición, además de promover y difundir la técnica de la acuarela, nos ofrece un panorama de su desarrollo a nivel nacional, dando a conocer jóvenes artistas y consolidando los trabajos de aquellos ya reconocidos. Junto a las obras ganadoras se exhibe también una selección de los trabajos más destacados. Este año se tuvo más de 200 obras provenientes de Lima, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, Tacna y Puno. El jurado calificador seleccionó una muestra representativa del variado registro de la acuarela en nuestro país.
De todos los géneros musicales que existen, uno en especial se caracteriza por la fuerza. El metal, tal como lo conocemos hoy en día, nace a finales de los 60 en el Reino Unido. El género del metal viene muy directo de la música clásica. Hay metal barroco, hay neoclásico en metal, o sea, hay grandes instrumentistas de música clásica, son muy respetuosos del metal. Hoy en día la música ha cambiado mucho y uno tiene que reinventarse. Las guitarras ruidosas, las voces agudas y graves y la batería rápida hicieron que surjan el heavy, speed, gothic, power, thrash, black, hardcore, nuevos subgéneros del metal. El metal es como una forma de vida para cada uno. Son etapas, yo creo que son etapas. Cerrarse en un solo género creo que no es. En nuestro país, las bandas representativas de estos subgéneros son el grupo Pax, Tarkus, Óxido, Masacre, Armagedón y Cranium. ¡Ahora sí! En los 80 nace la legendaria banda Masacre, conformada inicialmente por Miguel y Martín Tuesta y Coqui Tramontana, quienes después de 8 años graban Sin Piedad, su primer disco. Lo que Masacre hizo en este disco, el Sin Piedad en el 88, fue hacer un disco de heavy metal puro. Eso es lo que es ese disco, es un testimonio de una banda peruana haciendo heavy metal puro, teniendo 17, 19 años de edad. Un trabajo emblemático cuya voz principal pertenece a Miguel Ángel Cervantes, quien dejó la banda Almas Inmortales para unirse a Masacre. Y ya cantando con una banda que en esa época estaba fuerte, Almas Inmortales, me avisaron, me pasaron la voz y pues vi que el proyecto estaba bien y conversamos y era justamente para grabar el disco Sin Piedad. Tras 27 años, Masacre reeditará en CD su disco Sin Piedad y lo presentará en un concierto que alista para la próxima semana. Lo que estamos haciendo ahora es un relanzamiento, es un disco épico, muy sentimental para nosotros y para mucha gente que conoce Masacre. ¿Sabes que hay dos etapas de Masacre? Hay el Masacre, este clásico con Miguel Ángel, que es uno de los mejores cantantes con los que he tocado, y también hay el Masacre donde participó otro cantante después con que éramos disco, que es Omar Pizarro, que es un estilo un poco más americanizado, porque lo que hacíamos nosotros antes era un poquito más tirado a lo inglés. Y bueno, y Adrián del Águila, que es el cantante actual de la banda, ¿no? Otra banda importante de metal peruano es Cranium. Esta agrupación de folk metal se forma en 1984 bajo la dirección de Eloy Arturo. La idea de Cranium fue hacer rock pesado, ¿no? A los Black Sabbath, ¿no? Porque por eso fue que se hizo la banda, ¿no? Por Tarkus, por Black Sabbath, pero obviamente en castellano siempre. Y los tiempos cambiaron, o sea, la primera etapa era medio pesado con algo de folk, pero no lo seguimos, éramos muy chiquitos. Nos dedicamos a hacer una música más Sabbath, más así intensa, de influencia, ¿no? Al igual que Masacre, Cranium reeditó su disco Testimonios, que se creó en 1999. Ese disco, estamos hablando tiene muchos mensajes para la gente que está equivocada en su vida, como envuelto en el silencio. Está el tema Marcahuasi, que es como mi segunda casa. Está el tema Reencarnación, que fue donde realmente que está al abismo, fue donde me hizo ver las cosas realmente como eran, ¿no? Actualmente la banda está grabando una nueva producción en estudio que se llamará Uma Tuyu. Ahora las últimas del programa. La Big Band de la Universidad Católica, la primera orquesta universitaria de jazz, ha lanzado su primer disco de jazz y estilos afines como el swing, blues, bossa nova, jazz ballad, jazz rock, entre otros. Para celebrar su lanzamiento, la Big Band ofrecerá 2 conciertos gratuitos. El primero de ellos se dará el sábado 12 de diciembre a las 7 de la noche en Plaza San Miguel, mientras que el segundo concierto se desarrollará en el Centro Cultural de la Universidad Católica el martes 15 de diciembre a las 8 de la noche. El ingreso es libre.
Por cuarto año consecutivo, Sheila Alvarado y Susana Torres organizan una venta navideña en su taller, junto a las artistas Lizzy Ramírez y Sofía Durán, quienes proponen regalar arte en estas fiestas. Ofrecerán productos de diseño, tarjetas, dibujos, cuadernos, juegos de naipes, tazas, cojines, bolsos y muchas sorpresas más. Este sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 11 de la mañana a 8 de la noche. Sheila Alvarado y Susana Torres los esperan para celebrar la Navidad. La cita es en calle La Habana, 595, departamento 2B, San Isidro. La sexta edición de Vivo por el Rock se realizará este sábado 12 de diciembre en el campus de la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene en su cartel a bandas internacionales como Collective Soul, Zoom 41, Molotov, Panda, El Tri, Mago de Oz, Rata Blanca, así como los nacionales de Amén, Mar de Copas, Leucemia, Zen, Lívido, La Liga del Sueño, Río, entre otras agrupaciones. El último concierto de la temporada 2015 de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil se realizará el próximo 15 de diciembre. Será un concierto en el que el maestro Pablo Sabat Mindró será el director y a la vez el solista al piano en el tercer concierto para piano y orquesta en do menor, opus 37 de Ludwig van Beethoven. No se olviden, martes 15 de diciembre en el Gran Teatro Nacional. El retrato al óleo que el artista plástico Bruno Portugués hizo de César Vallejo en 1992 es parte de la serie de estampillas emitidas este año por el Servicio Postal de Honduras en homenaje al Perú. El artista recuerda haberlo pintado sin ningún interés o pretensión. También dijo que era un homenaje desde mi oficio de pintor a Vallejo después de haber leído y releído toda su obra por 8 años seguidos. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente programa.